el principal problema es que el nuevo acuerdo, y Sí. por error de política económica, detonó un salto de la expectativa de devaluación. El gobierno no ratificó el CRAUL, como no ratificaste el CRAUL, levantaste las sospechas, eso te hizo explotar la expectativa de devaluación, lo ves en los futuros, y hoy tenés una curva de futuros que quedó bastante por encima de la curva de pesos. Y eso lo que provoca es el desarme violento del carry. ¿Cómo estás evaluando la situación financiera, cambiaria? ¿Cómo la estoy evaluando? Y la veo poquito que lo que veo o lo que vemos es que el programa entró en un periodo un poquito más complejo. Porque lo que decíamos en la charla anterior, que había un problema de reservas, evidentemente que ya venía desde antes de esta, llamalo, tensión cambiaria, que ya venía, y después sobre ese problema de reservas es que tuviste este episodio de tensión cambiaria, digamos. Claro. No es que ocurre sobre la nada, ocurre en una dinámica donde a partir después que se pagaron los cupones de los bonos del canje el 9 de enero, la economía entró a perder reservas y básicamente ahí lo que tuviste es un agotamiento del efecto expansivo que tuviste sobre las reservas del blanqueo, que fue como, si vos querés, un préstamo del fondo, otro paquete del fondo, fue un blanqueo por el cual casi te entraron 20.000 millones de dólares, eso te generó un sobrante inicial de dólares, donde se reflejó más que nada en la tasa de caución en dólares, si querés, que antes antes del blanqueo era 2, 4%, oscilaba en esos niveles, se fue al cero se planchó en el cero en forma permanente durante ese periodo, y a medida que los bancos fueron prestando esos dólares y esos dólares que entraron al circuito, al sistema financiero, después de hacer un boom a fines de octubre, se fueron yendo, tanto porque algunos entraron transitoriamente para mejorar la situación fiscal de las personas, entraron y salieron al mes siguiente, otros se fueron por el boom de turismo y por otros motivos. Después lo que tuviste es un goteo persistente, chiquitito, pero persistente sobre el stock de depósitos en dólares, que hizo que en un momento que ya tengas, todos esos dólares que entraron empezaran a escasear, o no es que escasear, es que se fueran, Sí, sí. y ese efecto expansivo desaparezca, y hoy ya tengas tasas de cauciones en dólares que ya salieron del 0% y ya están 6, 4%, la vas a encontrar en otros niveles que te indican que ya ese sobrante o esa abundancia total que tuviste de dólares, que te permitió expandir, hacer que se acelere fuerte el crédito en dólares con meses de hasta casi, que crecía hasta 2.000 millones de dólares por mes el crédito en dólares, hoy ya el último mes probablemente cierre con 500, y esos dólares que generaban crédito, lo que tenían del otro lado, que era por normativa que los bancos tienen que venderlos, hacerse de pesos para entregarlos, ¿no? Eso te generaba al principio una fortaleza en reservas, porque los bancos, cuando se hacen crédito en dólares, lo tienen que vender, el Banco Central se hacía esos dólares, pero bueno, eso desapareció, y lo que tuviste ya en febrero, si querés, y primero de marzo, un Banco Central donde ya compraba mucho menos de esos dólares, y ya lo que el Banco Central tenía que destinar a pagos de deudas e intervención cambiaria superaba eso, y es en ese escenario donde te impacta de lleno esta tensión cambiaria, ¿no? En el medio de las negociaciones con el fondo, donde también hay que señalar que hubo problemas de comunicación o errores de comunicación del gobierno que hicieron que esa vulnerabilidad que tenías detone esta tensión.
Y Hernán, esto digamos que ayer vimos como el gobierno lo vivió como un verdadero alivio, obviamente, ¿no? Después de 11 días de venta, digamos, con errores en comunicación, con incertidumbre, finalmente compran después de que el fondo avalara en principio, 8.000 millones de dólares, digamos, hacia adelante, por lo menos hasta donde se puede ver. ¿Vos qué imaginás? ¿Es un alivio ya permanente? ¿Estás mirando a ver qué condición pondrá el fondo para otorgar ese desembolso inicial de 8.000 millones de dólares? ¿Qué es lo que tenemos que tener, qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahora? ¿Cómo la ves en el corto plazo? Y en el corto plazo, hasta que no se termina de definir explicitar la política cambiaria que va a tener el nuevo acuerdo, digamos, vos hoy lo que tenés, el principal problema es que el nuevo acuerdo, y Sí. por error de política económica, detonó un salto de la expectativa de evaluación. El gobierno no ratificó el CRAUL. Como no ratificaste el CRAUL, levantaste las sospechas, eso te hizo explotar la expectativa de evaluación, lo ves en los futuros, Sí. Y hoy tenés una curva de futuros que quedó bastante por encima de la curva de pesos. Y eso lo que provoca es el desarme violento del carry, que ayer, donde ayer por suerte cayeron los futuros, Sí. y esa caída de futuros, probablemente por intervención del gobierno, permite ir estabilizando el mercado de cambios. Sí. Todavía no, pero bueno, todavía está los futuros por arriba, pero digamos, la relación tasa-dólar mejoró sustancialmente. Sí. Ahora, para adelante, lo clave es, de nuevo, es que se defina la política cambiaria y el monto de desembolso inicial y cuán disponible lo tengas. Es decir, las condicionalidades y la disponibilidad. Eso es crucial. Claro, o sea que esto que vimos ayer, vos decís, bueno, fue un alivio, pero, digamos, que surgido de una declaración del fondo, surgido de una intervención en futuros del gobierno que permite bajar justamente la tasa de interés implícita en esos futuros, con lo cual, bueno, eso ayuda a que el Banco Central compre dólares, pero vos ves que esto no es que, bueno, ya está listo, a partir de ahora este alivio de un día se puede sostener mucho tiempo. Falta, lo que vos decís, la condicionalidad y la disponibilidad de los dólares que lleguen con este acuerdo con el fondo. Exactamente, y que se defina y se explicite la nueva política cambiaria. Entonces, para que ahí te hago si es la misma que se define. Pero, digamos, porque, ¿y hay margen para que sea la misma o cambia? Digamos, ¿vos qué crees? ¿Hay margen para que la misma sería el crawl del 1%, acá no pasó nada, seguimos? ¿Cambia hacia otra cosa? ¿Vos por qué los crees? comentarios de las autoridades, entiendo que algún cambio habrá. También, digamos, es típico del fondo en este contexto pedir algún cambio. De hecho, la acumulación de reservas RIN en la metodología fondo, puesto a hoy, hasta diciembre te exigía, si mal no recuerdo, 9.700 millones de dólares de acumulación de RIN. A hoy estás por abajo en casi 4.000, con lo cual, si lo medís respecto del último programa, estás con un faltante de reserva. Estás muy bien o estás bien en términos fiscales, y si querés monetarios, porque no hay emisión, pero en términos de reservas, respecto de las proyecciones que se tenía ese acuerdo, estás 4.000 capaz y pico abajo. Hernán, ¿qué interpretación te merece esto de las declaraciones que venimos escuchando de los funcionarios? No vamos a devaluar, por un lado, que lo insisten, ¿no?, con esta frase, no va a haber devaluación. Por otro lado, no ratifican el crawling peg. Y Furiase, en la última entrevista, hablaba siempre, cuando se refería al dólar, lo mencionaba en 1.300 pesos, digamos. Teniendo estos tres conceptos, no va a haber devaluación, no confirmamos el crawling peg
y Furiase siempre que hablaba del dólar, marcándolo en 1.300. ¿Qué es lo que te imaginás vos en la cabeza o qué interpretás que se puede venir? Yo te agrego una más, una cuarta. En un momento en el programa, en el reportaje con Laje, lo que dice Caputo es que la gente no lo va a sentir. Que no estaría tan lejos de lo que dijo Furiase. Sí. Yo imagino un esquema con algún cambio light, el mínimo posible, que es lo que habrá intentado negociar el gobierno, donde probablemente lo que tengas es un esquema de bandas, donde haya eliminación del blend, o parcial o total, eso no lo descarto, y esa medida compensada con alguna otra medida para mantener el equilibrio en el mercado de cambios. Que ahí no invento, ¿no? Pero ahí no te puedo descartar que haya, que la gente pueda comprar, si se mantuviera un cepo más chiquito, por decirlo de alguna manera, que la gente pudiera comprar el tope 200 se eleve de compra de dólares mensuales. Pero ¿por qué sacás esa conclusión de que podría venir por este lado, digamos? Se me ocurre, es un ejemplo, no es que sí, digo, pero ¿por qué se te ocurrió? ¿Por qué? Sí. Porque vos si eliminás el blend, estás sacando oferta de dólares en el contado con liqui y la mandás al MULC, ¿no? Entonces, vos hoy que tenés demanda de dólares por motivo ahorro, y turismo, que se te está yendo al MULC, al contado con liqui, ¿no? Sí. Al MEP. Bueno, si haces ese corrimiento de los exportadores, para que el mercado te quede, o ambos mercados queden más o menos equilibrados, tenés que llevar algo para el otro lado. Lo que podría llevar es a los que compran dólar ahorro y dólar turismo al MULC. Y ahí lo compensás. Sería una medida, una eliminación del blend compensada para que ambos mercados te sigan quedando en equilibrio. Ok. Sí, me parecería raro en el sentido de nada, que justamente vos vamos a estar más exigidos por acumular reservas y un gobierno, por lo menos en los papeles, eso, naturalmente, eso lo vas a estar calibrando, ¿no? Claro. Con esa medida, aunque no acumules tanto de acá a las elecciones, que es probable lo que haya es una meta de acumulación de reservas más light hasta las elecciones y probablemente más fuerte post elecciones, pero con esa medida estás dando una señal de que vas normalizando el mercado de cambios, vas ordenando. ¿Por qué? Porque estás eliminando el blend, que es algo que el fondo estaba pidiendo. Escúchame, y yo antes decía, esto es una evaluación mía, decía, pero quiero tu opinión, digamos, si el gobierno va hacia justamente un cambio light en el mercado de cambios en este momento, porque el fondo se lo exige, pero como vos decís, y bueno, posiblemente de acá hasta las elecciones, la exigencia de la acumulación de reservas sea algo pequeño, light, para en todo caso ir para después de las elecciones plantear otra cosa, para no exigir ahora una devaluación. La pregunta es, si el mercado justamente ve que después de semejante salida de dólares y desarme el carry trade, vos, tu respuesta hacia eso en términos cambiarios es light, algo pequeño, ya sea en términos de devaluación de una o el tener una banda que haga que el tipo de cambio acelere de ahora en más, digamos, sacás el crawl del 1%. Ahora, pero si vos haces algo light, ¿el mercado antes de la selección no te va a empezar a correr de nuevo? Sabiendo que después de octubre vas a ir a otra cosa más dura. Es probable, digamos, si vos analizás lo tempranero que fue esta crisis en términos de ciclos electorales, que en todos los ciclos electorales tenés algún evento anterior de tensión cambiaria, vos decís, bueno, esta crisis ya la tuviste tan temprano o faltando tanto para las elecciones, de acá hasta las elecciones seguramente alguna otra
vas a tener, y sí, es muy probable. Digamos, que el camino sea suave es improbable, ¿no? O sea, ya ahí tenés un motivo. Si ya te empezó el mercado a correr, prepárate para lo que viene. Y ahí la decisión de ir al fondo, si vos querés, digamos, por un tema electoral, es bastante correcta, ¿no? Sobre todo dada la situación de reservas. Claro. No, y además que veníamos analizando, perdón, que esta suerte de pulseada, ¿no? que le hace el mercado arranca el 14, ¿no? El 14 de marzo, Sí. Y arranca con todo, o sea, fue de un día para el otro. Está bien, vos venías contando al inicio de la nota que ya venía como el tema reservas y las compras venían mermando, pero digamos, ese viernes arranca con una voracidad importante, se da vuelta la torta y se convierte en vendedor durante 11 jornadas. Sí. Perdiendo casi 1.800 millones de dólares. Claro, con lo cual uno piensa, más allá de que esté la confirmación de Cristalina Georgieva sobre el 40%, o que haya alguna especulación con que puedan llegar a venir más fondos inclusive, durante las siguientes semanas o los próximos días, no sé si tendremos la confirmación de cómo va a cambiar el esquema cambiario, que sigue siendo la clave en esto. Porque en realidad la confirmación la vas a tener cuando lo apruebe el directorio. Recién eso, ahí 3 semanas. vas a poder ir. Ahí te está faltando, tenés una ventana de incertidumbre de mínimo 3 semanas, hasta el 20 de abril mínimo. Así claro, que ese es un ¿con qué lo calmás ahora el mercado? A cómo lo calmás, y yo lo que veo y lo que se ve es que tenés un fondo colaborativo, muy colaborativo, donde está ayudando a calmar, y es un fondo en el cual también, digamos, tiene interés en que esto salga bien, porque se ha embarcado en el acuerdo, y si se embarca en el acuerdo tiene incentivos a que salga bien. Y de nuevo, eso se reflejó en que te permitieron anunciar el monto total, después te permitieron anunciar el desembolso inicial. Claro. No, hay colaboración del fondo. Y si el fondo ya está metido en este acuerdo, ya casi es parte, con lo cual, si vos decís algo más va a tener que hacer, y si algo más va a terminar haciendo. Suena muy probable en ese sentido. ¿Qué es algo más va a terminar haciendo? No tengo ni idea, digamos, pero vos ves la tendencia, es primero te permiten explicitar los 20.000, que eso no es usual, que te permita decir antes del cierre del acuerdo que el paquete es de 20.000. Después te permite decir que el desembolso inicial puede ser 8.000. Tampoco es usual, con lo cual claramente tiene una voluntad por frenar esta corrida. De hecho, que en esta corrida se te perdieron 1.800 millones, el Banco Central vendió 1.800 millones de dólares, que es una proporción importante de los 8.000. Claro. O sea, ya antes del desembolso inicial, el Banco Central ya está perdiendo, digamos, con lo cual eso al fondo no le debe gustar, para nada. Con lo cual, si ya está metido, a jugar. El fondo ya es parte. Que se baje ahora, políticamente no queda bien. Sí. Claro. Acá alguien dice, Pablo Daniel Pasquet, dice, ¿quién ganó los 1.800 millones? Digamos, no sé si quién ganó, quién dolarizó, ¿no? Porque son apuestas que se venían haciendo en pesos, el famoso carry trade, digamos, porque el gobierno te aseguraba que el dólar quedaba tranqui y el rendimiento de la tasa en pesos era superior. Acá hubo bancos y después hubo importadores, exportadores, formaban parte, digamos, de ese circuito que de alguna manera el gobierno garantizaba hasta donde pudo, ¿no? No, exacto, eso es parte del carry que se generó antes, los meses antes, sobre todo enero, febrero, que el gobierno estimuló el carry con una tasa de alrededor del 18%. Invirtiendo en pesos obtenías alrededor del 18 en dólares, era un carry atractivo, donde el gobierno lo estimuló, fue grande en esos meses, y ahora probablemente lo que tenés es el golpe inverso que te pega violentamente en las reservas, estás devolviendo parte de esos dólares, pero bueno, son dólares que también, si la presentación del nuevo esquema cambiario es bueno,
y estabilizás el mercado, mucho puede volver. Eso, Ok. esto Claro, es carry. se rearma ese Lo podés otro rearmar carry. el carry, digamos. Si lo Claro. hacen bien, esto vuelve y te puede volver en un contexto, digamos, que puede ser favorable por la estacionalidad del agro. No, pero eso hay que hacerlo bien, ¿no? Si A ver, sale bien, a ver, ¿le podés explicar? Acá te está escuchando mucha gente que, claro, alguien dice Maxi Moreno, dice un carry atractivo, dice jaja, dice es un carry destructivo, pero más allá de, digo, para la gente que nada, que no tiene contacto ni sabe bien los entretelones de estos esquemas financieros, ¿qué significaría que el gobierno pueda rearmar bien un carry trade? ¿Cómo, digamos, después de una corrida, digamos, ¿no? Donde ahora vos te cambió el contexto, vos tenés al fondo que, como vos decís, y está involucrado, apoyando, pero a ver, ¿cómo sería rearmar el carry trade ya, no sé, en otros niveles o con otro contexto? y rearmar el carry, digamos, para que te salga seguro el carry, tendrías que ir a una flotación. Ahí te lo A ver, garantizaste. ajá, Ir a una flotación. Ahí, digamos, no es el escenario que se deja trascender del gobierno más probable, es un escenario donde tendrías un pacto inflacionario importante que te o sea frenaría o que, te quebraría la dinámica desinflacionaria, que es el alimento claro, político claro, del gobierno. Eso es improbable. En ese escenario sí. Yo está, entiendo que sí, es bastante probable que de nuevo lo pero, logres rearmar y salga bien. pero Después uno, son otros sí. escenarios que son A ver. de reacomodamiento cambiario, digamos, más quirúrgicos, que ahí ya no es tan fácil armarlo. Ok. Una banda que lo ves Pero una digamos, banda cambiaria estando, acotada. digamos, el ministro es un especialista Sí, en un temas experto en. financieros, Sí, sí, claro. Mm. así que, digamos, ahí hay que darle la mano de que es posible, más con el apoyo del fondo, ¿no? Claro, claro. Si te ponen los dólares, si son 8.000 o hasta incluso más, ahora con el viaje de Milei, que De mi ley. no se puede descartar, Claro, eh, claro, sí. y si lo logra de amplia disponibilidad, poner los dólares ahí y mostrarle al mercado que los puede usar, es un instrumento que bien manejado puede ayudar a reducir, digamos, la curva de futuros Claro. de corto plazo, y eso te permite avanzar por lo menos estos meses y estabilizar de corto. Digamos, queda claro que vos recién decías, y bueno, acá están las elecciones, cuando yo te preguntaba eso, ¿cómo haces para que no te corran si, digamos, si no planteas un esquema creíble en términos de tipo de cambio, ¿no? Entonces, coincidimos en que el gobierno no está haciendo esto para devaluar, justamente va a tratar de no devaluar nada porque por eso está haciendo esto, antes de las elecciones. Ahora, y que me queda claro que vos dijiste de acá hasta octubre y es probable que siga habiendo presión cambiaria porque si vos estás postergando decisiones para después de las elecciones, antes de las elecciones vas a tener otra vez algún tipo de demanda de dólares fuerte. Digamos, ¿cuál sería el esquema más conveniente, conociendo estas condicionalidades propias del gobierno? No, devalúen, no, devaluar no. Bueno, un saltito inicial y después, y no, pues no queremos que haya contagio a precios. ¿Qué esquema vos te imaginas que conociendo estas condicionalidades que tiene el gobierno podría tomar para después que el mercado no caiga en la cuenta de que, digamos, bueno, después de octubre viene la brava, digamos, ¿entendés? ¿Qué es lo que se podría hacer? ¿Qué te imaginas que pueden hacer justamente conociendo todos los límites que existen? Y es todo bastante acotado, digamos, porque de acá hasta octubre el escenario internacional va a estarse complicado y probablemente hasta más. Eso no es bastante probable. Y eso ya te pone un ruido más en este país que
que a pesar de que digamos, la posición fiscal ha mejorado sustancialmente respecto del 2023 y han habido otras mejoras de reformas estructurales importantes, digamos, eso, Argentina sigue siendo Argentina para el mundo, con lo cual esa vulnerabilidad la vas a tener por shock externo, también vas a tener otra vulnerabilidad por escenario electoral, Claro. encima con elecciones desdobladas, con lo cual vas a tener permanentemente un test sobre la capacidad política de Milei. Eso te puede poner ruido, sobre todo si el peronismo, más que el peronismo, o la oposición más desestabilizadora, más pro cambios, empieza a ganar elecciones o muestra que tiene capacidad política o le va bien, con lo cual tenés ya muchos elementos para pensar en que, bueno, otra tensión cambiaria la vas a tener. Eso Claro, es... claro. Y a eso, como vos decís, se le suma el problema del día D, ¿no? Del día de salimos del cepo. Claro. Y ahí sí, ese es ahí el gobierno va a tener que tratar de manejar bien lo que es ese día D, que siga estando en el horizonte, pero que no esté tan cerca. Pero el esquema de bandas, ¿te parece el más apropiado para estos meses que vienen? Y es, digamos, en función a lo que exige el fondo y a lo que Argentina está dispuesto a dar, me parece que es una solución posible, un esquema de bandas. Ajá. Pero corriendo a que, digamos, unas bandas acotadas, no generosas. Claro. Bandas acotadas, tipo, si querés, las de Israel, cuando estabilizó. ¿Cómo era? No, a ver, eran contanos. bandas, si mal no recuerdo, de 3% más o menos para arriba para abajo, donde había una especie de crawl implícito, donde ahí se movía el dólar. Claro, o sea que bandas angostas, no como no como las de Macri, creo que eran del 20%, había entre el piso y el techo, sino acá chiquitita. Eso es algo que este gobierno tranquilamente, entiendo, podría comprar, ¿no? Ajá. Algo así, algún esquema sí, así. Sí. Y es más, te digo, sí. Idea rápida, podría ser un techo en el contado con liqui, un piso en el oficial, que tendría alguna cierta lógica respecto a con alguna eliminación del blend compensado en la dirección que te dije, ¿no? Sí. Traigo oferta al oficial, traigo también demanda al oficial.